Muy bien, listo. Buen día a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 17 de cálculo integral. Déjenme proyectarles el plan de nuestra clase del día de hoy. Muy bien, bueno, bienvenidos sean a nuestra clase 17. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, son dos cosas que tenemos que checar. La primera es la retroalimentación del examen simulacro y posteriormente tenemos que ver el método de integración por partes. Como yo les había indicado, si bien hoy haremos como una especie de repaso, por decirlo así, nada más tomaré a lo sumo 30 minutos para resolver dos ejercicios que fue como el talón de Aquiles de la mayoría de ustedes, justo porque no pudieron hasta cierto punto realizar bien las respectivas integrales. Posteriormente pasaremos a ese método de integración, entonces déjenme ir a donde tenemos los ejercicios o donde desarrollamos siempre los ejercicios de cálculo integral. Muy bien. Bueno, antes que pasar a cualquier cosa y explicarles, quiero comentarles que ya les he retroalimentado a todos los que me entregaron el examen. Ya les indiqué dónde están los errores, pero en modo general quiero resolver los dos ejercicios que desde mi perspectiva fueron como los más pesados en este examen para ustedes, ¿sale? Es decir, voy a resolver en el número 2 el inciso A y el último problema, ¿vale? Entonces, fíjense bien, vamos a pasar entonces a resolverlos para que pasemos ya al método de cambio, perdón, de integración por partes. Muy bien, entonces, fíjense bien. Con respecto a la retroalimentación del examen simulacro, en esta función noté que hubo muchos errores. ¿Por qué? Porque aquí lo que hicieron fue justamente integrar esta función, cuando lo que me está pidiendo es la derivada de esta función y esta derivada está dado en términos de una integral. Entonces, prácticamente lo que me está pidiendo esta función es que yo tome su derivada, ¿vale? Entonces, fíjense bien, déjenme ponerlo en tamaño 24. Y bueno, en este sentido, tengo que obtener quién sería f' de esta función y esto se traduce a tomar la derivada con respecto a x, ¿vale? Eso es a grandes rasgos lo que tenemos que hacer. Ahora, muy bien, en este caso, para derivar una integral, que nosotros ya lo habíamos trabajado, es justamente tomar el teorema fundamental del cálculo en su primera versión, que nos dice cómo derivamos integrales. Pero no es cualquier tipo de integral, ¿eh? Es integral donde el límite inferior sea una constante y el límite superior sea una variable. No obstante, nosotros tenemos en ese ejercicio al revés, pero no importa porque nosotros podemos y nosotros recordamos que una de las propiedades de nuestra integral definida es justo que nosotros podemos intercambiar los límites de integración. Y cuando nosotros cambiamos dichos límites de integración, es claro que cambia el signo de nuestra integral. Es decir, el límite inferior pasa a ser el superior y el superior pasa a ser el inferior, pero lo que le cuesta a la integral es multiplicarlo por un menos. Entonces aquí voy a colocar menos la derivada con respecto a x de quién. Bueno, pues en este caso vamos a tener la integral. Ahora va a comenzar en 1 y termina en 1 menos 3x. Y aquí me va a quedar la misma expresión. Es decir, nos va a quedar u elevado al cubo entre 1 más u elevado al cuadrado diferencial de u. Aclaro, posteriormente lo que tenemos que hacer es ocupar el teorema fundamental del cálculo, de tal manera que nos queda igual y tenemos nosotros menos derivada con respecto a x de quién. Bueno, en este caso, es más, ya ni coloco la derivada. Según el teorema fundamental del cálculo, dice que lo que tengo que hacer es sustituir. Donde vea a u, voy a sustituirlo por el límite de integración superior. El inferior ya no se sustituye. Entonces aquí tendremos fracción y aquí sería 1 menos 3x elevado al cubo entre 1 más, tendremos nosotros 1 menos 3x elevado al cuadrado.
¿sale? Y todo esto, si recuerdan, acorde al teorema fundamental del cálculo, se debe de multiplicar por la derivada justo de esta expresión del límite superior. Derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 3x nos va a quedar menos 3, ¿vale? Y bueno, aquí nada más lo que podemos hacer sería multiplicar los signos menos y esto me va a quedar igual. Vamos a tener menos por menos es más. Tendremos aquí una fracción y arriba tendremos 3 multiplicado por 1 menos 3x elevado al cubo. Y aquí abajo nos queda 1 más y tendremos 1 menos 3x elevado al cuadrado. Y era todo lo que tenían que hacer, no había más. Y ya quedó la derivada de esa función. Aclaro, algunos sí aquí me desarrollaron, acá también, pero no es necesario. Si el ejercicio nos indicara simplifica a detalle, entonces ahí sí tienen que desarrollar ese binomio al cubo. No obstante, les recuerdo que mi objetivo no es conocer si ustedes son muy buenos desarrollando binomios al cubo, sino que el tema central es justo la integral. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda con respecto a ese ejercicio? De mi parte no, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí ya ha quedado claro el ejercicio número 2, inciso A, y ahora voy a hacer el último ejercicio de nuestro examen simulacro, ¿sale? Donde allí en un 40% no lo hicieron y del 100% solamente el 70% me entregó. Entonces, el 30% restante, de ese 30%, el 20% me dijo que la integral daba cero y el porcentaje restante lo hizo mal, ¿vale? Entonces, por ello lo quiero retomar y fíjense bien cómo le voy a hacer. Bueno, a ver. Duplico diapositiva. Déjenme quitar esta expresión. También esta expresión. Y aquí tendremos en el ejercicio último, tendremos que va a ser la integral desde menos un sexto, hasta un sexto. ¿De quién? De la tangente cuarta de x, diferencial de x. Ah, perdón, es de pi x, ¿sale? Muy bien. En primer lugar, vamos a hacer cambio de variable con respecto al argumento de la función tangente, ¿sale? Entonces, fíjense bien, nos va a quedar. Proponemos que u es igual, en otro color, proponemos que u es igual a pi por x. Entonces, u es igual a pi multiplicado por x. De tal manera que cuando nosotros obtenemos la respectiva derivada, nos va a quedar que la diferencial de u es igual a pi multiplicado por la diferencial de x. No obstante, en mi integral únicamente yo tengo la diferencial de x, ¿sale? No tenemos el valor de pi, pero pi lo podemos despejar y nos va a quedar igual du dividido entre pi es igual a la diferencial de x, ¿vale? Ahora bien, vamos a cambiar los límites de integración y me va a quedar entonces, vamos a colocar este primer límite en color mostaza y ojo acá, vamos a tener, sería u es igual a pi y aquí vamos a colocar menos un sexto. Esto es igual, nos va a quedar menos pi entre 6. Entonces ya tenemos el límite inferior. Ahora, ¿qué hacemos con el límite superior? Pues es lo mismo, ¿vale? Entonces aquí déjenme ponerlo en color azul cielo. Y aquí evidentemente es lo mismo, solo que con signo positivo. Entonces aquí va signo positivo. Ajá. Y aquí lo voy a cambiar en color
azul cielo, ¿vale? De tal manera que cuando yo integro, me va a quedar igual a la integral desde menos pi sobre 6 menos pi entre 6 hasta pi entre 6. Y en este caso me va a quedar tangente cuarta de u multiplicado por du entre, me queda pi. Y aquí nosotros lo que podemos hacer es llevar 1 sobre pi fuera de nuestra integral. Entonces me queda 1 sobre pi por la integral de quién? Desde menos pi sextos, que sería menos pi sextos, hasta pi sextos de quién? De la tangente cuarta de u diferencial de u. Y aquí es donde vamos a ver qué sucede con la paridad de esa función. Entonces, para ello, fíjense bien, déjenme aquí hacer una línea divisora. Ok. Y bueno, en este caso, ahí está, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Bueno, pues vamos a ver qué sucede con la paridad de esa función. Entonces vamos a colocar nuestra función, déjenme, voy a ponerlo en color rosa. Entonces sería f de u, porque nuestra variable es u, es igual a la tangente cuarta de u, ¿vale? Entonces esto es igual, recordemos que vamos a tener nosotros, voy a utilizar las identidades de cociente. Entonces aquí me quedaría seno de u entre coseno de u. Todo esto elevado a la cuarta potencia. Muy bien, recordemos que para encontrar la paridad de una función, nosotros tenemos que evaluar dicha función en menos u. Entonces aquí, evidentemente, nos va a quedar como la tangente de menos u. Y aquí nos va a quedar el seno de menos u entre el coseno de u, ¿vale? Bien, hasta aquí, perdón, es menos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de qué fue lo que hicimos? ¿Sí es claro lo que estamos trabajando? Ok, perfecto. Claro, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Bueno, una vez que ya tenemos esta parte, ahora recuerden que utilizamos las identidades de ángulos, es decir, si nosotros tenemos seno de menos el ángulo, esto me queda menos el seno del ángulo. Entonces, esto es igual, déjenme, voy a ponerlo en otra tonalidad. Y esto me va a generar lo siguiente. Aquí, déjenme, voy a borrar esto y me va a quedar igual. Tendremos una fracción y aquí tendremos, ok, déjenme ponerlo aquí. Esto elevado a la cuarta potencia. Y claro, aquí me va a quedar menos el seno de u y aquí abajo será el coseno de u, porque coseno de menos el ángulo es claramente la misma función coseno, ¿vale? Y esto es igual, nos va a quedar igual. Recordemos que cuando nosotros elevamos un número negativo a una potencia par, este va a quedar siendo positivo nuevamente. Entonces aquí tendríamos seno elevado a la cuarta de u entre coseno elevado a la cuarta de u. Y esto es igual a la tangente, tangente a la cuarta de u. Es decir, nos volvió a quedar la misma función. Entonces, eso quiere decir que esta función es de orden par, ¿sale? Por lo tanto, cuando una función es par, únicamente lo que sucede es que nosotros podemos integrar desde 0 hasta ese valor justo por la situación de la simetría del intervalo. Entonces va a ser 2 entre, nos va a quedar pi, por la integral. Y aquí tendremos, esta integral va a ser desde 0, hasta pi entre 6, ¿de quién? De la tangente cuarta de u, diferencial de u.
¿Preguntas hasta aquí con respecto a ocupar la propiedad de la paridad? Profesor, tengo una duda, pero acerca Dígame. del menos seno de U, menos Ujú. seno de U. Ahí no le entendí muy bien qué fue lo que pasó. ¿En cuál? ¿De lo rojo hacia lo verde? No, nada más de lo verde. Bueno, Ah, ok. Es que esa aquí es parte. como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, tú lo puedes ver como, déjame, voy a ponerlo en otro color. Ok, eso es como si tuviéramos menos uno. Ujú. Y entonces, a ver, déjame borrar esto. Y entonces aquí tú puedes poner cada uno de ellos elevado a la cuarta potencia. Entonces aquí tú tienes menos uno elevado a la cuarta. Y tú sabes que menos uno elevado a la cuarta, pues únicamente te va a quedar el uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, o sea, aquí nos va a quedar igual y tendremos igual. Aquí nos va a quedar un menos uno elevado a la cuarta, que queda uno solamente, pero multiplicado por el seno cuarto, pues te va a quedar evidentemente, híjoles, déjame poner aquí mi nombre, ok, ¿sale? Y en este caso ya te queda la tangente cuarta. No sé si con ello respondo a su pregunta. Más o menos. Más A ver, bien, ¿dónde seguimos perdidos? ¿qué pasó con el bueno, coseno de menos U? Ah, es que hay una identidad en nuestro formulario que dice, déjeme ir a la identidad. Ojo, son dos identidades. Nos dicen lo siguiente. El seno, cuando tú lo evalúes en un menos el ángulo, queda como menos el seno. Y si el coseno lo evalúas en menos un ángulo, te va a quedar el coseno del ángulo. Es justo Ah, ok. ocupando esas propiedades. Perfecto. Ya entendí. Ok, Muchísimas gracias, profesor. de nada. Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Profe, Dígame, dígame. perdón, ya no vi el por qué quedó 2pi. Porque si usted recuerda, la propiedad de una función par dice que yo puedo integrar desde 0 hasta pi sextos, pero tengo que agregarle un 2. Es lo que me dice esa propiedad. Ah, Si ok, es que la función es par. ok, gracias. Y nada más multipliqué ese 2 por 1 sobre pi. Bien, Ujú. gracias. De nada. Bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Nadie me comentó nada, así que continúo. Ok. Ok, y bueno, aquí nos va a quedar esta integral. Híjoles, déjenme escribirla nada más otra vez. 2 entre pi. ¿Por qué? Bueno, déjenme aquí bajar mi nombre. Y aquí tendremos por la integral desde 0 hasta pi entre 6. Muy bien. Y en este caso, por ejemplo, la tangente cuarta la voy a ver como tangente cuadrada de u multiplicado por la tangente cuadrada de u diferencial de u. Justo porque en este caso teníamos tangente elevado a la cuarta. Aquí la idea es tratar de ver cómo utilizamos las identidades trigonométricas. Entonces, por ejemplo, aquí tendremos igual y nos va a quedar 2 entre pi. Y esto nos va a quedar por la integral desde 0 hasta pi entre 6. ¿De quién? De tangente cuadrada de u multiplicado y vamos a utilizar las identidades en la segunda tangente, la cual nos va a quedar como secante cuadrada de u menos 1, diferencial de u, por supuesto. Esto va a ser igual, vamos a tener que multiplicar tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u y el menos 1, quedando entonces de la siguiente manera. Vamos a tener, y de una vez separamos ya todo. Sería 2 entre pi. Okay. Multiplicado, dejen abrir corchete y nos va a quedar integral desde 0. Pregunta, ¿sí se alcanza a ver en ese tamaño o lo hago más grandecito? De mi Sí se parte sí ve, se alcanza a profesor. ver, profesor. Ok, perfecto, gracias. Secante cuadrada de u.
Ponemos aquí diferencial de u menos la integral desde 0 hasta pi entre 6. ¿De quién? De la tangente cuadrada de u diferencial de u, ¿vale? Y bueno, en este caso ya tendremos esta integral y aquí nuevamente podemos ocupar la secante cuadrada, ¿sale? Bueno, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual. Ok. Nos va a quedar aquí tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u. Diferencial de u. Copiar esta integral. Ok. Corchete. En el siguiente me quedaría menos. Y tendríamos nosotros, en este caso, sería, en lugar de la tangente cuadrada, sería la secante cuadrada de u menos 1, ¿vale? Aquí déjenme poner paréntesis y nos quedaría como diferencial de u, ¿vale? Cerramos corchete. Ok, por alguna razón no lo cerró, sin embargo, bueno, estamos en el entendido que va a ser de esa manera, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Estamos resolviendo la integral. Ok, entonces, muy bien. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, pues lo que podemos hacer es nuevamente seguirla separando y me va a quedar igual. Tendremos 2 entre pi multiplicado por, me va a quedar la primera integral. Ok. Tendríamos aquí, sería tangente, ok, sería tangente cuadrada de u. Ay, ¿por qué me lo puse hasta ahí? Bueno, porque vamos a hacerlo aquí despacio, a ver, que si no, no me va a salir y no quiero confundirlos. Será desde 0 hasta pi entre 6. Ajá. Y aquí tendríamos tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u. En el otro me quedaría menos. Nuevamente tendremos la integral de quién? Desde 0 hasta pi entre 6. Ajá. ¿De quién? Nos quedaría en este caso secante cuadrada de u. Y aquí nos quedaría multiplicado, sería menos. Por este menos me va a quedar más. Y me va a quedar como la integral desde 0 hasta pi entre 6. ¿De quién? De du, ¿vale? Y bueno, todo esto ya tendríamos con nuestro respectivo 2 entre pi. Aclaro, tanto la segunda como la tercera integral son integrales que ya son conocidas. La primera es tangente y la segunda es u. Ahora, esta integral la voy a hacer por cambio de variable. Pero aclaro, voy a utilizar también esta situación de cambiar los límites de integración también. Aquí, pues lo voy a hacer por separado, pero aquí sí voy a sustituir y al final sumo todo eso, ¿vale? Entonces, fíjense bien, voy a resolver primero, aclaro, y ahorita junto todo. Voy a resolver primero la integral de quién. Déjenme ponerla en otro color. Ok, en color rojo y voy a resolver esta integral. No lo puedo seleccionar, pero bueno, para ello están las formas. Es decir, va a ser esta integral, es la que voy a solucionar. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos queda aquí? Nos va a quedar la integral de quién? De la tangente cuadrada de u por la secante cuadrada de u, ¿vale?
diferencial de u. Todavía no lo voy a multiplicar por ese 2 entre pi. Eso va a ser hasta que yo obtenga ya todo en la integral. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable justo en la tangente. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Por lo tanto, fíjense bien, proponemos es igual a la tangente de u, ¿sale? Por lo tanto, yo sé que la derivada de w va a ser la derivada de la tangente, sería la secante cuadrada de u diferencial de u. Ya tengo todo, entonces ahora nada más me faltan los límites de integración. Entonces, fíjense bien, en este caso voy a poner aquí una línea divisora. Y bueno, en este caso vamos a sustituir quién sería el 0 en el mundo de la W. Por lo tanto, fíjense bien, ese 0 lo voy a llevar en color verde. Y bueno, aquí lo que me va a quedar sería tangente de 0. Ajá. Y bueno, recordemos que la tangente de 0, acorde a nuestra tabla, sabemos que va a ser 0. Muy bien. Siguiente límite de integración es qué pasa cuando sustituimos en pi entre 6. Bueno, fíjense bien, en este caso nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener pi entre 6. Ok, en color mostaza. Y aquí me va a quedar tangente de pi entre 6. Y aquí tendremos que la tangente de pi entre 6, recordemos que eso nos va a dar como raíz de 3 entre 2, de acuerdo a nuestra tabla de ángulos notables, ¿vale? Raíz de 3 entre 3. Y bueno, entonces nuestra integral cambia de la siguiente manera. Vamos a tener la integral desde 0 hasta, me va a quedar fracción, y en el numerador tenemos la raíz cuadrada de 3 sobre 3, y aquí tendremos u elevado al cuadrado diferencial de u. Esto nos va a quedar igual, tendremos fracción, y aquí nos va a quedar u elevado al cubo sobre 3. Ahora, si sustituimos, recuerden, agradecemos que tengamos aquí el 0, porque cuando sustituimos en el 0, eso nos va a quedar 0. Nada más tenemos que sustituir en raíz cúbica de 3, perdón, raíz cuadrada de 3 entre 3, y esto me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener aquí fracción, y ojo acá, vamos a tener la sustitución de la raíz cúbica, raíz cúbica, raíz cuadrada de 3 entre 3, ¿vale? Y esto está elevado al cubo, y aquí entre 3. De tal manera que esto es igual, nos va a quedar. Podemos, por ejemplo, aquí simplificar exponentes. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos fracción, y aquí tendríamos 3 elevado a la 1 medio, por la regla del exponente fraccionario, entre 3, todo esto elevado al cubo, ¿vale? Y aquí tendríamos entre 3. Bien, esto es igual, nos va a quedar, nos quedaría aquí fracción 3 elevado a la 1 medio menos 3 elevado a la 1, es decir, aquí tendríamos nosotros que hacer la división de potencias, y por consiguiente sería una resta. Por lo tanto, esto me va a quedar como 3 elevado a la menos 1 medio. Y aquí nos queda elevado justamente al cubo, ¿vale? Entre 3. De aquí esto es igual, nos va a quedar fracción, y nos va a quedar, si utilizamos potencia de una potencia, vamos a tener nosotros 3 elevado a la menos 3 medios, entre 3. Y esto es igual, nos va a quedar 3 medios menos 1, me queda 3 elevado a la menos 5 medios. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, profesor.
Ok, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. 3 elevado a la menos 5 medios, nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, y esto nos va a quedar como tendríamos 1 entre, y aquí nos quedaría la raíz cuadrada, bueno, vamos a ponerle así, 3 elevado a las 5 medios, 3 elevado a las 5 medios, y esto es igual, nos va a quedar como 1 entre, y aquí me quedaría como la raíz cuadrada, ¿de quién? De 3 elevado a la quinta. ¿Dudas? Ok, bueno. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me indique lo contrario. Profesor, me surgió otra duda. Dígame. Este, ¿por qué son 3, 5, bueno, 3 elevado a las 5 medios? O sea, ¿qué pasó con el 3 de abajo? Ah, lo que pasa es que resto aquí los exponentes, o sea, me Ah, refiero ok. a que sería menos 3 medios Ujú, menos 1, porque aquí el exponente de esta 3 sería 1. Entonces, ujú, 3 medios en negativo menos 1 me queda menos 5 medios al hacer la operación entre fracciones. ok. Ujú. Entonces el 3, ¿a dónde se va? ¿O se divide? O sea, al dividirse se elimina el 3. Bueno, no necesariamente lo que estoy diciendo es, por ejemplo, en esa expresión, ok, sería 3. Teníamos 3 elevado a la menos 3 medios, ¿no? Sí. Y se le resta el exponente con menos 1. ¿Por qué? Porque el otro tiene como exponente 1. Es decir, aquí aunque no se escriba hay un 1. Entonces resto exponentes porque se están dividiendo las bases. Ah, ok. ¿Sale? Ya Y entendí. aquí es claro que me va a quedar igual y tendremos Ujú. 3 elevado ujú, A las 5 medias. a la menos 5 Menos 5 medios. medias. Ujú. Ah, ya. Ya entendí, profesor. Gracias. De nada. Muy bien. Bueno, voy a duplicar diapositiva para poder continuar. Y bueno, ya tenemos esta expresión y ojo acá, nada más lo que tendríamos, déjenme borrar todo esto. ¿Ok? Y aquí me va a quedar 2 sobre pi. ¿Por quién? Bueno, corchete, ya tenemos el primer resultado de la integral, que fue 1 entre la raíz cuadrada de quién? De 3 elevado a la quinta. Muy bien. En la siguiente integral, que aclaro, era la secante cuadrada, aquí la integral es la tangente, entonces me va a quedar menos la tangente de u, menos tangente de u, en el otro me queda más u. Si nosotros sustituimos, porque nos falta la sustitución de esas dos integrales, nos queda 2 entre pi, y aquí tendríamos nosotros lo siguiente. Esta expresión, y ahora si sustituimos en tangente de pi sobre 6, aclaro, nos va a quedar de la siguiente manera. En el 0 ya no vamos a sustituir nada porque tangente de 0 es 0. Entonces me queda tangente de pi entre 6. Ajá. Y aquí me queda más pi entre 6. De tal manera que esto es igual, nos va a quedar. Déjenme aquí, voy a copiar esta ecuación. Y esto nos queda, ok, tangente de pi entre 6, vamos a tener nosotros que va a ser raíz de 3 entre 3. Y en el otro, pues me quedaría más pi entre 6, ¿vale? Preguntas hasta aquí. Y ya con eso podemos dejarlo hasta ahí. No hay ningún problema. Ya lo tenemos lo más simplificado posible. No, profesor, de mi parte ya no hay duda. Ok, perfecto. Muy bien.
Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, ¿puedo continuar o requerimos de más tiempo para anotarlo? Ok, bueno, creo que no. Muy bien, voy a dejar de presentar y hasta aquí, aclaro, llega como nuestro repaso de nuestras funciones por cambio de variable, ¿vale? Ya ustedes, evidentemente, si tienen alguna duda, pueden comentarme mañana o el día viernes. Recuerden que el examen va a ser el día martes, ¿vale? Entonces, para cualquier duda, cualquier aclaración. Y bueno, vamos a iniciar ahora con el método de integración por partes. Voy a dejar de presentar y regreso a nuestras láminas iniciales. Entonces, aquí estábamos con respecto a la planeación, donde está el buen polar. Entonces, vamos a ver ahora el método de la integración por partes. ¿Qué debemos de saber en este método? Bueno, en primer lugar, vamos a recordar que si nosotros tenemos u y v funciones arbitrarias, entonces la derivada con respecto a x de u por v, es decir, la derivada del producto, recuerden que era u multiplicado por la derivada de v. Muy bien. Más me va a quedar v por la derivada de u. Si nosotros integramos de ambos lados, nos va a quedar integral de la derivada con respecto a x de u por v es igual a la integral de u diferencial de v más v por la diferencial de u, ¿vale? En este lado izquierdo podemos ocupar el teorema fundamental del cálculo y sabemos que la integral con la derivada se simplifican. Ustedes me dirían, pero a mí me lo enseñó anteponiendo la derivada, sí, porque estábamos derivando funciones que representaban integrales. No obstante, también podemos tener integral y adentro derivada y se puede simplificar. Justo les digo por el teorema fundamental del cálculo, ¿sale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora, mi objetivo es despejar la integral de u diferencial de v. Entonces le estorba este término que estoy señalando. Claro, aquí me va a quedar nada más u por v. Y aquí esta integral está sumando, tiene que pasar restando. Entonces, nos va a quedar que la integral de u diferencial de v es igual. Tenemos esta expresión, pero integral con derivada se simplifican y únicamente me queda u por v menos la integral de v por la diferencial de u, ¿sale? Y aquí a este método lo conocemos como el método de la integración por partes, ¿vale? Anótenlo por favor para que podamos continuar. Voy a darles un minuto. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Muy bien, muchachos. Entonces, puntos importantes a aclarar sobre la integración por partes. Bueno, en primer lugar, se le conoce como la fórmula de la vaca, es decir,
por las iniciales, entonces es una vaca menos sexy va detrás de usted, ¿sale? Esa será como nuestra fórmula para recordar la integración por partes. Ok, el método de integración por partes se da cuando se tiene un producto de funciones. Ahí tenemos U multiplicado por dv. Y bueno, tomamos siempre a U como lo más fácil para derivar y a dv como lo más fácil para integrar. La elección es invariante, es decir, que nosotros vamos a decidir quién sería cada uno de nuestros respectivos parámetros, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a nuestra fórmula? Bien, anótenlo por favor. Reitero, cualquier duda, por favor, con toda confianza, pregunta. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, voy a realizar algunos ejemplos que se resuelven mediante la integración por partes. Voy a ir a mi diapositivas donde siempre resuelvo ejercicios. Ok, bueno. Ok, ya se está presentando. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a colocar aquí ejemplos ilustrativos del método de integración por partes. Muy bien. Bueno, fíjense bien cómo voy a proponer mi integral. Ok, tendríamos nosotros integral ¿de quién? Sería de x seno de x, ¿vale? Ok, diferencial de x. Déjenme hacerlo un poquito más grande, lo siento muy pequeñito. Ok, ahí está en 24. Ok, bueno, fíjense bien. En este caso, utilizamos la integración por partes porque si bien tenemos a x, su derivada no es el seno de x y ni tampoco la derivada del seno de x es x. Ustedes me dirían, bueno, pues tomamos el argumento, pues la derivada de x es 1, pero tampoco aquí me aparece este 1. Y tendríamos de pronto que utilizar un cambio de variable avanzado, se puede, pero es más tardado todavía. Para ello entra al rescate el método de integración por partes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en este método? Bueno, pues la idea es elegir lo más fácil para derivar y lo más fácil para integrar. Vamos a elegir como lo más fácil para derivar siempre que tratemos de expresiones algebraicas, es decir, polinomios. Con respecto a funciones trigonométricas, aquí cito y aclaro en el video para que lo vean después, vamos a elegir siempre lo más fácil para derivar al polinomio. ¿Por qué al polinomio? Bueno, porque intuitivamente el polinomio, cuando lo vamos derivando, tiende a bajar de grado. ¿Sí me explico? Es decir, si teníamos x cuadrada, su derivada es 2x, o sea, me queda x elevado a la primera potencia. Justo porque en la regla de derivación se le resta 1 al exponente. Entonces, ojo con esos detalles, ¿vale? Bueno, perfecto. Vamos a elegir entonces nuestras funciones respectivas. Entonces, u es igual a x, ¿sale? Entonces proponemos u es igual a x. Muy bien, déjenme aquí, voy a cambiarlo de tonalidad. Y bueno, evidentemente debemos de tomar la derivada de esta función. Pues la derivada de x, pues nada más va a ser de x. Ahora, tenemos que tomar lo más fácil para integrar. Entonces, en este, el más fácil para integrar, recordemos que acorde a nuestras notas, eso es dv.
dv es el seno de x y le debemos de poner dx justo porque decimos que vamos a tener que integrar esta función. Y si nosotros recordamos de nuestro formulario, la integral del seno nos va a quedar como el menos coseno, ¿vale? Entonces aquí déjenme ponerlo un poquito más pequeño. Y esta sería la integral de la función seno. Por lo tanto, esa va a ser mi v. Entonces, v es igual aquí. V es igual a menos el coseno de x, ¿vale? Muy bien, déjenme alejar estos tantito. Y este lo voy a alinear. Ahí está, ¿vale? Entonces, ojo, los importantes a elegir son lo más fácil para derivar, que le llamo u, y lo más fácil para integral, que le llamo dv, y en este caso utilizo mis fórmulas de integración elementales, ¿vale? A veces los casos, y esos son los que vamos a ir viendo esta semana, se suelen complicar porque a veces nuestra integral tenemos que aplicar aquí un cambio de variable para resolverla, ¿sale? Entonces, ojo con esos detalles porque de pronto sí son un poquito como raros para poder resolverlos. Entonces, seguimos nuestra fórmula y la fórmula dice una vaca, es decir, u de una es la x. Entonces, aquí es igual, nos va a quedar x vaca, es decir, v, lo cual nos queda menos coseno de x, menos sexy, va, es decir, es v, que sería menos el coseno de x, detrás de usted, es decir, nos queda dx, ¿vale? El du es el detrás de usted. Si nosotros simplificamos, nos queda menos x coseno de x. Y ahora multiplicamos estos dos signos. Me va a quedar menos por menos, me va a dar más. Entonces me va a dar más. Y aquí tendremos la integral del coseno de x diferencial de x. Pero esta integral también ya la conocemos. La integral del coseno es el seno. Déjenlo, pongo aquí en mi presentación y lo voy a poner, aclaro, todo esto es justo por nuestro formulario, ¿vale? Entonces ya lo tenemos aquí y evidentemente esto nos va a quedar igual a menos x coseno de x y la integral del coseno sería más el seno de x más la constante de integración y ese sería el resultado de esta integral. ¿Preguntas hasta aquí de cómo ocupamos el método de integración por partes? ¿No? Ok. No está difícil, muchachos. Únicamente debemos de saber identificar quién va a ser lo más fácil para derivar y lo más fácil para integrar, ¿vale? Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, ninguno. Bueno. Claro, yo los puedo esperar, pero tienen que avisarme. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente integral. Y para ello, déjenme, voy a quitar estas dos integrales auxiliares. Vamos a colocar aquí que nuestra integral es integral, y déjenme ponerlo en otro color. Ok. Es la integral de x al cuadrado por e elevado a la x diferencial de x, ¿vale? Muy bien. En este caso, por ejemplo, déjenme aquí limpiar las variables. En este caso, nuevamente tenemos una función que está multiplicada. Ahora, no podemos utilizar cambio de variable porque para empezar, ni la derivada de x al cuadrado es la exponencial y ni la derivada de la exponencial es x al cuadrado. O sea, aquí estamos encasillados justo porque no tenemos la derivada al lado. Para ello ocupamos la integración por partes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es definir a u como el polinomio, que en este caso sería x al cuadrado. ¿Justo por qué? Porque si lo elegimos para integrar, recuerden que cuando ocupamos la regla de integración de potencias integración de potencias, aquí nosotros tendríamos que
seguir subiendo el grado al x, es decir, que ahora va a quedar como x al cubo, lo cual no puede ser. Bueno, entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir a u como x al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar x elevado al cuadrado. De tal manera que su derivada va a ser 2x diferencial de x. ¿Vale? Ahora, ¿quién sería dv? Pues dv sería e elevado a la x diferencial de x para indicar que eso se está integrando. Y recordemos que nuestra fórmula, que también la encontramos en lo que yo les he cargado a Classroom, la integral de la exponencial es ella misma, es decir, nos va a quedar e elevado a la x, ¿vale? Si ocupamos nuestra fórmula de integración por partes, nos va a quedar igual una vaca, es decir, va a ser x al cuadrado por e elevado a la x menos sexy, va detrás de usted, es decir, va a ser e elevado a la x, detrás de usted nos quedaría aquí 2x diferencial de x. De tal manera que esto es igual, si nosotros llevamos el 2 hacia afuera, nos queda x al cuadrado por e elevado a la x menos la integral de ¿quién? Ah, bueno, les dije que teníamos que llevar el 2 y aquí nos queda x por e elevado a la x diferencial de x, ¿vale? Muy bien, muchachos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos quedó? Nos quedó ya resuelto esta parte, pero aquí seguimos teniendo x por la exponencial y nuevamente nos enfrentamos a ver, ¿cómo integramos este último término? Bueno, pues otra vez vamos a tener que utilizar integración por partes. Entonces, déjenme señalar que va a ser esta última la que vamos a tener que ocupar integración por partes. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar, tenemos que integrar, lo voy a hacer por separado. Ok, ahorita lo cambio de color. X por e elevado a la x diferencial de x. Muy bien. Recuerden, aquí también tenemos que saber elegir cuáles son nuestros parámetros involucrados. Déjenme aquí los copio. Voy a trasladar para acá. Y ojo aquí, porque si en la primera elección tuvimos x al cuadrado, aquí nuestra segunda elección también debe de ser el polinomio. ¿Qué pasa si ustedes eligen a u como e a la x? Aquí nada más lo que les va a suceder es que va a quedar nuestra integral como cero. ¿Por qué? Porque hasta cierto modo es como si volvieran a regresar a algo que ya habían hecho. Entonces, se sugiere siempre que en esta parte ustedes digan, bueno, si en la primera vez elegimos al polinomio como lo más fácil para derivar, en las siguientes elecciones para integración por partes, también vamos a tratar de elegirlo de esa manera. Por lo tanto, fíjense bien. Bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna duda o voy muy rápido? No, profesor, va bien. Ok, perfecto. Ok, fíjense bien, de la u es x, entonces la derivada de u nos va a quedar la diferencial de x únicamente. Ahora, dv es la misma, es e a la x diferencial de x y su integral, siguiendo esta fórmula, va a ser la misma e a la x. Muy bien, entonces, esto va a ser igual, vamos a aplicar otra vez la fórmula de la vaca y nos va a quedar una vaca, es decir, x elevado a e a la x menos sexy, va detrás de usted, es decir, e elevado a la x es la parte de va, detrás de usted es dx, ¿vale? Y bueno, en este caso, esto nos queda como x por e elevado a la x menos, y ya también yo conozco cuál va a ser la integral de e a la x, que en este caso es ella misma. Por lo tanto, nos va a quedar como menos e elevado a la x, ¿vale? Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? No, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, excelente. Entonces,
Puedo pasar a la siguiente diapositiva porque ahora lo que me falta sería sustituir la integral que está en color verde por su resultado y dar por finiquitado esa integral. ¿Sí puedo pasar o quieren anotarlo? De mi parte sí puede pasar. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Ok, y bueno, entonces aquí llegamos, por ejemplo, a esta parte. Déjenme quitar esto. Ah, esta todavía no la quito, esto sí. Y bueno, hemos llegado aquí a que esta integral era x al cuadrado. Déjenme ver porque ya me confundí. A ver, sería x al cuadrado por e a la x, por e elevado a la x, menos 2. Y aquí vamos a colocar en este corchete lo que nos dio de esa integral. Muy bien. Y entonces aquí lo que hacemos es justamente el distribuir. Nos va a quedar x al cuadrado por e a la x, menos 2x por e elevado a la x, menos por menos me va a quedar más 2 por e elevado a la x, ¿vale? Y entonces, en este caso, déjenme aquí, voy a denotarlo en otra tonalidad. Pensemos en este color rojo y al final lo que puedo hacer es factorizar el e a la x. Entonces, esto es igual, nos va a quedar x al cuadrado menos 2x más 2 y aquí va a quedar por e elevado a la x. Y una vez que ya he terminado de integrar, he de escribir más la constante de integración. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos todos bien? Y ese sería el resultado de mi integral. Ok, ¿preguntas, muchachos? No, maestro. Ok, perfecto. Muy bien. Voy a poner una línea divisora para poder hacer la siguiente integral, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Ok, ahora. La siguiente integral es, bueno, tengo dos integrales más, pero por situaciones del tiempo creo que voy a hacer primero la más sencilla. Ok, fíjense bien. En este caso, déjenme, voy a denotar con color. Estoy quedando sin colores. A ver, este verde, espero que sea un poquito más alumbrado. Entonces, fíjense bien. Aquí nosotros tenemos la integral de ¿quién? Del logaritmo natural de x diferencial de x. Ok. Hasta ahora nosotros hemos visto si hay términos en el cambio de variable que involucran el logaritmo, pero en sí es porque al lado está la derivada. O sea, como tal, no recurrimos a la integral del logaritmo, justo porque apenas la vamos a deducir. Y entonces aquí, por lo único que conocemos es justo la derivada del logaritmo, pero no la integral. Vamos a deducirla por el método de integración por partes. Pero ustedes me dirían, a ver, pero ¿cómo voy a hacer eso si al final la integración por partes deviene de una multiplicación de funciones? Bueno, pues esto lo podemos ver igual y podríamos tener aquí como la integral del logaritmo natural de x multiplicado por 1, ¿vale? Y aquí sería diferencial de x. Entonces, déjenme tomar aquí los respectivos parámetros. ¿Ok? Y aquí nos va a quedar, ahora, lo más fácil para derivar. Pues aquí no tengo de otra más que elegir el logaritmo, justo porque es la única función que yo conozco su derivada. Entonces aquí me va a quedar logaritmo natural de x. Y para ello,
y acorde a nuestro formulario, sabemos que la derivada del logaritmo, déjenme copiarlo de nuestras infografías, nos va a quedar, a ver aquí, tendremos nosotros en tamaño 20, ajá. En este caso nos va a quedar como la derivada, recordemos que va a ser la derivada de su argumento, que es 1, dividido entre su argumento, que sería x. Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 entre x diferencial de x, ¿vale? Muy bien, entonces aquí, ok, perfecto. Ahora, ¿quién sería nuestra función más fácil de integrar? Entonces aquí nos quedaría 1 diferencial de x. Y yo sé que esa integral únicamente me va a quedar como x, ¿vale? Ojo, aquí también ustedes me dirían, a ver, pero en el ejemplo pasado nos dijo que de pronto, si nosotros tenemos un polinomio con una función trigonométrica o una exponencial, se elige al polinomio como lo más fácil para derivar. Así es, no obstante, aquí estoy muy restringido. ¿Por qué? Porque yo no conozco la integral del logaritmo, porque finalmente es la que tengo que obtener, pero sí conozco su derivada. Entonces, aquí al 1 no le queda otra más que ser lo más fácil para integrar. Aclaro, esto es por simplicidad, porque no conozco la integral del logaritmo, pues es justo lo que queremos obtener. Y entonces aquí lo que hacemos es sustituir mediante la fórmula y nos va a quedar igual. Sería una vaca, es decir, lo voy a poner entre paréntesis, logaritmo natural de x multiplicado por x, que sería la parte de vaca. ¿Por qué lo hago así entre paréntesis? Porque no quiero que vayan a decir que x por x x va a ser x al cuadrado. Eso no es cierto, porque esta x pertenece al argumento del logaritmo natural, mientras que esta x es solita, así, sin nada que le estorbe, ¿vale? Y bueno, aquí sería menos sexy. Va detrás de usted. Va es la x y detrás de usted sería 1 entre x, diferencial de x. Y entonces esto es igual, si nosotros acomodamos, nos quedaría x por el logaritmo natural, logaritmo natural de x menos, y aquí, por ejemplo, nosotros podemos simplificar esta x de arriba con esta x de abajo. O sea, se cancelan, como suele decir ustedes. Entonces va a ser integral de ¿quién? De dx. Finalmente, esta integral me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener que la integral del logaritmo natural va a ser justamente x por el logaritmo natural de x menos x, o lo que es lo mismo, pues, bueno, así lo dejamos, más la constante de integración. Y este sería, ya inclusive lo podemos agregar a nuestro compendio de fórmulas, nada más aquí puesto como logaritmo de u, logaritmo natural de u menos u, más la constante de integración. Entonces ya a este punto, ya hemos nosotros visto cómo es la regla del logaritmo natural en su integral, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Ok, perfecto, muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me indique lo contrario. Ok, no es así. Bueno, bien, vamos ahora a pasar al siguiente ejercicio. Ok, déjenme borrar esto. Voy a borrar aquí. Ok, bueno, no lo voy a borrar. Este lo voy a dejar. Y aquí recordemos que están en tamaño 24 para integrales. Entonces serían integral de quién. Y aquí voy a colocar e elevado a la x por el seno de x diferencial de x. ¿Vale? Bueno, en este ejercicio, fíjense bien, yo tengo, no, está bien en ese color, ok. Yo tengo lo siguiente, tengo aquí un producto de una función exponencial, con respecto a una función trigonométrica. Aquí, ¿cuál será la más fácil para derivar y cuál será la más fácil para integrar? Eso queda a elección de ustedes, porque las dos son igualmente fácil de derivar e igualmente fácil de integrar. Entonces, vamos a elegir, yo aquí sugiero
que la función fácil de derivar pues sea e a la x. Entonces sería e a la x. De tal manera que su derivada va a ser ella misma, e elevado a la x diferencial de x. Ahora, dv sería el seno de x diferencial de x. Y aquí, ojo, acorde a nuestro formulario, la integral del seno me va a quedar como menos coseno. Entonces, ojo aquí, me va a quedar en tamaño 20 y tendremos que la integral del seno es igual a menos coseno. Entonces, aquí vamos a tener menos el coseno de x. Muy bien. Si seguimos nuestra fórmula, nos va a quedar igual, sería una vaca, es decir, sería e elevado a la x. Bien. Vestida. No es vestida. Esta es otra forma, una vaca vestida de uniforme, pero no, esta es una vaca. Menos coseno de x, menos sexy, ¿vale? Va detrás de usted, es decir, aquí me va a quedar menos coseno de x multiplicado por detrás de usted, que sería e a la x diferencial de x. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Déjenme simplificar. ¿Preguntas hasta aquí, No, muchachos? profe. Ok, más integral de e a la x por el coseno de x diferencial de x. Entonces, ojo aquí con esta parte, justo porque aquí nada más estoy multiplicando, más por menos es menos, y aquí me quedó menos por menos, pero ¿qué creen? Que aquí me vuelve a quedar otra integral que yo no lo puedo resolver o no es inmediata. Para ello vamos a tener que ocupar otra vez el método de cambio, de integración por partes, ¿vale? Entonces, fíjense bien. En este caso, déjenme seleccionarlo y lo vamos a poner en color verde, porque es la que me falta. Para ello, fíjense bien, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a resolver esta integral. Y me queda integral de e a la x por el coseno de x diferencial de x. Muy bien. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que elegir nuevamente nuestra u y nuestra v. Déjenme aquí, voy a poner todo esto. Y ahora, algo importante que quiero dar a notar aquí es, si aquí, por ejemplo, elegimos en el primer cambio que hicimos, elegimos a u como la exponencial, estamos obligados en el segundo cambio de integración por partes a elegir la misma exponencial. Yo les decía hace un momento que si nosotros no lo hacemos de esa forma, vamos a cometer un error que se llama error cíclico de integrales. Es decir, que vamos a regresar a lo mismo y por consiguiente la integral me va a dar 0. No puede ser de ese tipo. Claro, la integral sí puede ser 0, pero siempre y cuando tenemos dos opciones. O cuando sea una definida, donde los límites de integración sean iguales, o bien donde tengamos una integral definida, pero claro, ojo con las palabras que estoy utilizando. Una integral definida con intervalos simétricos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, ojo por favor con esos detalles que considerar en la integración por partes. Claro, yo no se los mencioné, pero sí voy a hacer un resumen del mismo, pero quería que primero nos enfrentáramos a funciones o a integrales con este tipo de comportamientos funcionales, ¿vale? Para que ustedes supieran en qué momento puedo ocuparlo. Les decía, así como comentamos en el método de cambio de variable, hacemos ese mismo resumen o puntos importantes a considerar. Ahorita al inicio no. ¿Por qué? Porque si no, pues no tendría sentido, porque al final, pues hasta que no hagamos ejemplos y nos enfrentemos a ello, vamos a seguir con la idea de, pues no importa qué se refiere con ese tipo de cambios de signo, ¿vale? Muy bien, vamos entonces a continuar y ojo aquí, porque ahora lo que sigue es utilizar, bueno, ya elegimos a u, como lo más fácil para derivar sería e a la x. Su derivada es la misma e a la x. Ahora, lo más fácil para integrar en este caso va a ser el coseno de x diferencial de x, de tal manera que la integral del coseno, déjenme aquí, voy a
poner mi fórmula. Claro, todo esto está en nuestro compendio de integrales que yo he subido al tablón, ¿sale? Aquí está la integral del coseno de u sería el seno. Entonces aquí me va a quedar v es el seno de x. Muy bien. Entonces, la integración por partes nos queda igual. Bien. Una vaca, es decir, e elevado a la x. Vaca sería seno de x. Menos sexy. Va, es decir, seno de x, detrás de usted, es decir, me queda e elevado a la x, diferencial de x. Y si ustedes se pueden dar cuenta, regresamos a la integral original, esta integral que tenemos acá, en conjunto con esta que tenemos del ejercicio principal, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Cualquier duda, reitero, con toda confianza preguntan, muchachos. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, a reserva que alguien me indique que no ha terminado de anotar. Ok, bueno. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces aquí, ojo, porque esto es un paso fundamental en los tipos de integración por partes. Entonces, aquí déjenme borrar esta parte. Y bueno, evidentemente aquí tengo que simplificar esto. Ok, bueno, no importa, va a ser menos e elevado a la x por el coseno de x. Déjenme ver si es así. Sí. Más y voy a abrir corchete para enunciar este resultado, que sería lo que estaba en la integral de color verde. Muy bien, perfecto. Entonces déjenme ahora sí borrar esto. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues tenemos que quitar este corchete utilizando regla de signos para la multiplicación, dado que el corchete es una generalización de la multiplicación. Entonces aquí me va a quedar más, tendría yo aquí, más e a la x por el seno de x, más por menos me queda menos la integral de ¿quién? Déjenme ponerla primero como e a la x por el seno de x, diferencial de x, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer, justo para terminar esta integral, es paso este término, que está restando, pasa sumando. Si de pronto nosotros, y aquí hay algo importante también a mencionar, hubiésemos elegido nuestro cambio, es decir, que no respetáramos aquí en elegir otra vez a la exponencial como en el primer cambio, entonces aquí nos hubiese quedado más, o sea, aquí nos quedaba más y cuando pasamos acá nos va a quedar 0. Y entonces ahí entramos en contradicción porque ya se eliminó nuestra integral. ¿Cómo es eso posible? Desde el punto de vista geométrico es como si estuviéramos regresando a la función original. O sea, hacemos un movimiento en círculo en 360 grados, ¿vale? Entonces, ojo porque aquí les quedó menos. Ahora, en otros cursos bueno, en otras escuelas que he dado cálculo integral a nivel licenciatura, a veces me dicen que es menos para que no se haga 0. No es así, muchachos. Evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos aquí en la cuestión del signo, ¿vale? Pero claro, no es mágicamente que sale el menos, sale justo de lo que nosotros hayamos realizado en nuestra integración por partes por segunda ocasión, ¿vale?
Muy bien. Entonces, de aquí, pues este término es como si fuera una ecuación. Si está restando, pasa sumando y entonces me queda de la siguiente manera. Vamos a tener esta expresión. Y aquí nos va a quedar más. ¿Ok? Tenemos esta expresión. Déjenme aquí nada más, voy a ponerlo en color rojo. Y bueno, en este sentido, sumo esas dos integrales. Y me va a quedar 2 veces la integral de ¿quién? De e elevado a la x por el seno de x diferencial de x. Y esto es igual a menos e elevado a la x por el coseno de x más e elevado a la x por el seno de x. Muy bien. Ahora, lo único que nos faltaría para concluir este ejercicio es pasar ese 2 que está multiplicando, tendría que pasar dividiendo. Pero antes de hacer eso, déjenme aquí, por ejemplo, voy a factorizar el e a la x. Entonces, esto me queda e elevado a la x multiplicado por, en el primero me queda seno de x menos el coseno de x, ¿vale? Y ya tendríamos esa expresión. Ahora sí, si pasamos dividiendo, nos va a quedar que la integral va a ser igual, este 2 lo voy a quitar, y aquí voy a quitar esta expresión y me va a quedar e elevado a la x entre 2, multiplicado por seno de x menos el coseno de x. Y aquí ya puedo escribir yo mi toque final, que sería más la constante de integración. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de cómo resolvimos esta integral? No, maestra. Ok, muy bien. Aclaro, una cosa importante. A este tipo de integrales, donde nosotros recurrimos a hacer un despeje y manejarlos como ecuación, se le conocen como integrales, déjenme aquí ponerlo, integrales cíclicas. Integrales cíclicas. Muy bien, ahí está el concepto de estas integrales, ¿vale? ¿Por qué se le llaman cíclicas? Bueno, porque al final seguimos, híjole, se me olvidó el acento, ahí va en la primera ahí, ya, ahí está corregido. En este caso, tendremos nosotros que se manejan como una repetición de la misma integral, porque en la segunda integración por partes me regresa a la integral que estaba inicialmente y lo manejo como una simple ecuación, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a el nombre y al método de cómo realizarlo? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me indique lo contrario. Muy bien, bueno. Vamos con nuestra integral final del día de hoy. Para ello vamos a hacer una integral definida, ¿vale? Entonces, en este caso, recuerden, así nosotros habíamos comentado que ya podemos revolver aquí cualquier tipo de integral una vez que ya conocemos los distintos métodos. Entonces, en este caso, déjenme, voy a denotarlo en color. ¿Dónde está el naranja? Naranja padre. Ok, ahí está. Bueno, fíjense bien, en este caso nuestra integral será de la siguiente manera. Ok. Sería la integral desde 4 hasta 9. Y tendremos aquí el logaritmo, bueno, sería una fracción. Y aquí tendremos logaritmo natural de x entre la raíz cuadrada de x diferencial de x.
Muy bien. Aquí se pone un poquito extraña la situación. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vemos la derivada de raíz de x no es el logaritmo y ni siquiera tampoco la derivada del logaritmo es 1 sobre raíz de x. Muy bien. Aquí vamos a elegir sabiamente nuestros parámetros. Déjenme, aquí voy a anotarlo. Y bueno, fíjense bien, aquí estamos obligados a determinar que lo más fácil para derivar sería el logaritmo natural de x. Y aquí, bueno, pues su derivada es 1 sobre x. La integral, aquí lo más fácil para integral será justamente 1 entre la raíz cuadrada de x, ¿vale? Muy bien. Vamos a aprovechar aquí para hacer esta integral. Aclaro, si no la termino, no se preocupen, ¿vale? Muy bien, entonces, de aquí nosotros tenemos esta integral, sin los límites de integración, aclaro. 1 entre, y aquí me queda la raíz cuadrada de x diferencial de x. Entonces, esto es igual, nos va a quedar como la integral de ¿quién? Bueno, pues en este caso sería 1 entre, y aquí me quedaría x elevado a la 1 medio, justo por la regla del exponente fraccionario. Esto es igual, nos va a quedar como la integral de ¿quién? De x elevado a la menos 1 medio, todo esto diferencial de x. Y esto es igual, nos va a quedar, cuando aplicamos la regla del exponente para integrales, nos va a quedar como, vamos a tener, es una fracción y aquí tendremos x elevado a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. Esto nos va a quedar igual, tendremos otra vez fracción, y aquí nos va a quedar x elevado a la 1 medio, y aquí sería entre 1 medio. Y bueno, en este caso, esto es igual, colocamos aquí fracción de fracciones, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener la raíz cuadrada, o bueno, déjenme ponerlo como x a la 1 medio, ahorita les voy a indicar el por qué. X a la 1 medio entre 1 entre 1 medio. Si multiplicamos extremo por extremo y medio por medio, me genera otra fracción y aquí me queda 2 por x elevado a la 1 medio entre 1, y esto es igual, nos va a quedar a 2 veces x elevado a la 1 medio. Claro, ahorita les explico por qué lo estoy dejando de esta forma. Entonces, yo ya sé que lo más fácil para integrar, entre comillas, porque pues sí nos costó algo el recordar esta fórmula, es 2 por x elevado a la 1 medio. Entonces, aquí vamos a poner 2 por x elevado a la igual a 2 por x elevado a la 1 medio. Muy bien. Entonces, vamos ahora a realizar nuestro método de integración y nos va a quedar una vaca, es decir, una vaca, lo pongo como logaritmo natural de x, vaca sería 2 por x elevado a la 1 medio, ¿vale? Menos x, va detrás de usted, es decir, 2 por x elevado a la 1 medio, multiplicado por 1 entre x diferencial de x, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, en el primer caso, donde ya está justamente aquí sin ningún tipo de integrales, lo que yo puedo hacer es, primero lo paso adelante y x a la 1 medio puedo yo ponerlo como la raíz cuadrada de x, justo por la regla del exponente fraccionario. Esto es igual a 2 por la raíz cuadrada de x multiplicado por el logaritmo natural de x menos 2. Y aquí nos va a quedar la integral de ¿quién? Pues si ustedes se dan cuenta, aquí tendremos x a la 1 medio entre x, restamos exponentes, 1 menos 1 medio me va a quedar x elevado a la menos 1 medio. Diferencial de x. Si alguien no entendió esto, por favor avíseme. Y ojo, porque esto es como algo bonito, les voy a indicar el por qué.
Porque esta integral ya la tenemos acá. Miren ustedes. Entonces, al final, aunque hemos trabajado un poquito más, pero ya sabemos cuál es esa integral. Por lo tanto, fíjense bien, esto me va a quedar igual. Déjenme ponerlo todavía en color naranja. Esto es igual a 2 veces la raíz cuadrada de ¿quién? De x, por el logaritmo natural de x menos 2. Y aclaro, aquí en la integral de color verde me va a quedar 2x elevado a la 1/2. Muy bien. Si nosotros simplificamos, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener igual y tendríamos 2 por la raíz cuadrada, ahorita lo cambio de color, de x, por el logaritmo natural de x, menos 4, y aquí ya podemos transformarlo, la raíz cuadrada de x, ¿vale? Y ya tendremos la solución a esta integral. Sin embargo, no se nos olvide que debemos de sustituir, por lo tanto nos va a quedar igual. Será, en el caso cuando vale x igual a 9, nos va a quedar 2 por la raíz cuadrada. Algo hice mal. 2 por la raíz cuadrada de 9. Por el logaritmo natural de 9. Menos 4 por la raíz cuadrada de ¿quién? De 9. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos nosotros esta expresión. Lo voy a poner en color morado. Menos, menos, y aquí me va a quedar lo mismo, pero sustituido en x igual a 4. Ok, perfecto. Déjenme ponerlo así. No se puede. Bueno. Ok, ahí yo espero que no les sea confuso. Y bueno, al final esto es igual. Igual. Y nos quedaría, en el primer caso, tendríamos nosotros corchete y nos quedaría 2 multiplicado por 3 por el logaritmo natural de 9, menos 4 multiplicado por 3. Siguiente me quedaría menos, aquí me va a quedar 2 por, híjoles, aquí no le puse 4. Perdonen ustedes, aquí es 4 y aquí sería 4 y también en el logaritmo. Entonces aquí va a ser 4. Entonces sería 2 multiplicado por 2 por el logaritmo natural de 4, menos 4 multiplicado por la raíz cuadrada de 4, que me quedaría 2, ¿vale? Y esto al final, ok, nos quedaría 6 veces el logaritmo natural de 9, 6 veces el logaritmo natural de 9 menos 12, y aquí me quedaría 4 por el logaritmo natural de 4 menos 8. Si nosotros simplificamos, eso nos va a quedar igual a 6 veces el logaritmo natural de 9, ya casi termino, menos 12 menos 4 logaritmo natural de 4, y aquí tendremos menos por menos va a ser más 8, ¿vale? Y ese sería el resultado, ¿vale? Aquí lo que ustedes pueden hacer es juntar los logaritmos, no hay ningún problema, pero así lo voy a dejar y simplifican menos 12 y más 8. ¿Preguntas hasta aquí con respecto al método de cambio de variable? Cambio de variable, de integración por partes. Es el tiempo, muchachos. De mi parte no, profesor. Ok, bueno, entonces ya saben, mañana si tienen alguna duda sobre el cambio de variable o los otros métodos para el examen, pregúntenme, si no, continuaré con integración por partes. Y tenemos también la sesión del viernes también si tienen alguna pregunta. De mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase, es decir, el día de mañana. Que pasen un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profe, hasta mañana. Cuídense, hasta mañana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, por nada. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, David. Profesor. Hasta luego, Jorge. Adiós, Josué. De nada.